La cara que ves cada mañana en tu pantalla, ese rostro que parece tallado con precisión, esa voz que disecciona la realidad con la misma calma que un bisturí, pertenece a Antonio Rossi. Para ti, es el colaborador estrella, el periodista formado en la cantera más influyente de la televisión. Pero esa imagen impecable, ese control absoluto, no es más que una máscara. Detrás de esa confianza reluciente, se oculta un pasado de fracasos físicos que casi lo destruyen, amistades rotas y decisiones tan calculadas que su ambición terminó devorándolo todo. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene no tiene desperdicio. Esta no es la historia de un ascenso meteórico, es la crónica de un hombre obsesionado con el control, dispuesto a sacrificarlo todo para no perderlo. Antes de ser el rostro que ahora conoces, Antonio libró batallas invisibles. La primera, contra su propio cuerpo. Durante su adolescencia, el joven Antonio no era ese hombre fuerte y atlético que hoy se ve en televisión, enfrentaba un sobrepeso severo, una condición que afectaba tanto su imagen como su salud. Sufría dolores crónicos de espalda, rodillas y articulaciones, que lo mantenían en una constante lucha por moverse sin sufrir. El dolor se convirtió en un motor, una urgencia que lo obligó a buscar un cambio radical. Pero el primer intento fue un desastre absoluto. En un acto desesperado, comenzó a restringir su alimentación de manera extrema. La pérdida de peso fue brutal y rápida, 1 kilo por día. Su cuerpo, incapaz de soportarlo, lo llevó al límite. En un momento de soledad, practicando saltos como si hiciera comba, se desmayó. Esa caída, ese toque con el suelo y la alarma de perder el control por completo, marcaron un antes y un después. Solo entonces entendió la importancia de hacerlo bien, con constancia, disciplina y cuidado. Con el tiempo, logró perder 20 kilos de manera saludable y su vida cambió para siempre. Ese miedo, esa experiencia, no fue un simple episodio, fue la base de todo lo que vendría después. La obsesión por la perfección física, su dedicación al CrossFit, la construcción meticulosa de su imagen, nacen del recuerdo de aquel joven frágil que casi se pierde por completo. Con ese miedo grabado a fuego, Antonio decidió que salir de Sevilla era una necesidad, no un capricho. Desde joven, sintió que su ciudad natal era demasiado pequeña para su ambición, no quería quedarse en la periferia de la vida mediática, quería estar en el epicentro, quería Madrid. Con apenas 20 años, dio el salto, dejando atrás todo lo conocido y lanzándose a una carrera donde cada paso sería medido, cada decisión cuidadosamente calculada. En Madrid, su talento y determinación lo llevaron rápidamente a cumplir su sueño. En 2005 se unió al programa de Ana Rosa. Allí encontró un espacio para aprender de los mejores y comenzar a consolidar su posición en el medio. Ana Rosa Quintana se convirtió en un referente para él, un modelo de profesionalidad y resiliencia. Antes había pasado brevemente por otros programas, como Qué tiempo tan feliz, donde trabajó con María Teresa Campos, quien lo marcó con su exigencia y disciplina. Pasó de cubrir noticias en la calle a sentarse como colaborador fijo en plató, construyendo una reputación sólida mientras luchaba con demonios personales que nadie veía. Porque, mientras su carrera avanzaba a toda velocidad, otra batalla menos visible surgía, la de su salud. Hace años, Antonio sufrió un herpes zóster que afectó gravemente su nervio ocular izquierdo, generando una asimetría facial que se intensificaba con el cansancio o el estrés. Para un periodista cuya imagen es su herramienta principal, esto era una amenaza constante, un recordatorio de que el control sobre su cuerpo y su apariencia era más que una cuestión de vanidad, era supervivencia profesional. Encontrar un tratamiento adecuado, recurrir a moduladores musculares, no era un capricho, era una necesidad vital. Ese episodio reforzó una lección central en su vida, el control absoluto como mecanismo de defensa, la vigilancia constante de cada detalle, porque cualquier fallo podía convertirse en un desastre público. Con esa obsesión como motor, Antonio navegó las turbulentas aguas de la crónica social, consolidándose como una voz respetada y temida. Pero incluso en la cúspide, la calma era solo aparente. Porque el control que tanto ansiaba siempre tenía un límite, y las tormentas que se avecinaban pondrían a prueba su capacidad de mantenerlo. Y fue en marzo de 2021 cuando todo comenzó a desmoronarse. Marzo de 2021 no fue un mes cualquiera para Antonio Rossi, fue el mes que alteró el delicado equilibrio de su vida.
La pandemia había cambiado el mundo, y los platós que antes parecían templos de control y seguridad ahora eran frágiles escenarios donde la incertidumbre reinaba. Antonio, acostumbrado a dominar cada palabra, cada gesto y cada pausa, comenzó a sentir que el control se le escapaba de las manos. Lo que él creía fortaleza se convirtió en vulnerabilidad, y lo que el público percibía como serenidad era, en realidad, una tensión contenida a niveles insospechados. El primer signo de alarma apareció en su salud, el cansancio se volvió insoportable. Durante meses, Antonio había mantenido un ritmo brutal de trabajo, sumando más horas de las que el cuerpo humano puede tolerar. Madrugones, entrevistas, viajes, coberturas de última hora y preparación exhaustiva de contenidos, su agenda era un reloj implacable que no ofrecía margen de error. Cada día terminaba con la sensación de haber dado todo, pero al despertar, la batería estaba al mínimo. Su sistema inmunológico empezó a fallar, y los dolores musculares y la tensión ocular, que antes podía ignorar, comenzaron a manifestarse con fuerza creciente. Pero el golpe más duro no venía de su cuerpo, sino del terreno emocional y social. Antonio siempre había sido un maestro de las apariencias, los colegas lo veían como seguro, los espectadores como firme e imperturbable, y él mismo creía en esa imagen que proyectaba. Sin embargo, detrás de esa máscara, los años de esfuerzo y sacrificio habían dejado una estela de amistades rotas y vínculos débiles. La ambición había sido un arma de doble filo, le abrió puertas que otros ni siquiera soñaban cruzar, pero cerró ventanas que daban al afecto y al descanso emocional. Su círculo cercano se había reducido a unos pocos elegidos, porque había aprendido a desconfiar de todo aquel que pudiera convertirse en un obstáculo para su ascenso. Ese aislamiento fue el terreno perfecto para que las primeras grietas se hicieran visibles. Durante una de las transmisiones en directo, mientras comentaba un hecho cotidiano con su acostumbrada claridad y dominio, Antonio sintió un vértigo inesperado. No era físico, sino interno, un momento de desconexión, como si su mente hubiera decidido dar un paso atrás sin avisar. Apenas logró recomponerse, pero el temor se instaló en su mente. Si su cuerpo o su mente fallaban, todo lo construido podía venirse abajo en cuestión de segundos. Esa noche, frente al espejo de su apartamento en Madrid, vio un rostro que ya no reconocía completamente, líneas de tensión, ojos cansados y esa asimetría que el herpes zóster había dejado años atrás, más evidente bajo la luz tenue de la habitación. El control, hasta entonces su mayor fortaleza, empezó a convertirse en un enemigo silencioso. La disciplina extrema que lo había llevado a perder peso y mantenerse en forma ahora se transformaba en ansiedad constante. Cada comida, cada hora de sueño, cada entrenamiento debía ser medido, calculado y ejecutado a la perfección. Una desviación mínima era motivo de alarma interna, una charla inesperada o un comentario mal interpretado podía generar semanas de preocupación. Antonio comprendió que estaba atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más intentaba controlar su vida, más evidente era que había cosas que no podía manejar. Y, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. La televisión era su reino, y cualquier signo de debilidad era inaceptable. La presión mediática, el escrutinio de cada gesto, de cada palabra, lo obligaban a mantener una fachada impecable. En aquel momento, nació una nueva versión de Antonio, un profesional que sonreía mientras su interior gritaba, un colaborador que seguía adelante aunque cada paso doliera, un hombre capaz de disimular la tormenta con un gesto tranquilo frente a la cámara. La resiliencia se volvió su segunda piel, pero no sin costo. Cada éxito exigía un tributo de energía y estabilidad emocional que nadie veía, ni siquiera él mismo. Fue en esa etapa cuando comenzaron a surgir rumores sobre su vida personal. Las redes sociales, siempre hambrientas de historias, empezaron a cuestionar su privacidad, a especular sobre su estado emocional, sobre decisiones que había tomado en la intimidad de su hogar. Antonio, acostumbrado a la discreción y al control, entendió que esa invasión era una amenaza directa. Si la imagen que proyectaba se resquebrajaba, todo su mundo profesional podía derrumbarse en un instante. Esa presión externa se sumó a la interna, creando una tormenta perfecta que amenazaba con desbordar cualquier intento de contenerla. Y fue precisamente en medio de esa tormenta cuando Antonio tomó decisiones que marcarían un antes y un después en su carrera. Decidió que debía aferrarse a su imagen pública con más fuerza que nunca, perfeccionando cada gesto, cada frase, cada intervención.
Su cuerpo, ya acostumbrado a exigencias extremas, se convirtió en un instrumento de precisión milimétrica, su mente, en un cálculo constante de riesgos y oportunidades. La vulnerabilidad que sentía se transformó en estrategia, cada debilidad aparente debía convertirse en fortaleza, cada error anticipado para poder neutralizarlo antes de que alguien más lo viera. Pero incluso el cálculo más meticuloso tiene límites. Marzo de 2021 marcó el inicio de una serie de desafíos que, aunque no visibles en cámara, comenzaron a minar lentamente lo que parecía inquebrantable. La historia de Antonio Rossi, el hombre que parecía controlar todo, empezaba a mostrar fisuras. Y estas fisuras, imperceptibles para muchos, serían el preludio de un cambio profundo que ni su disciplina ni su ambición podrían evitar. Abril de 2021 trajo consigo un nuevo desafío, el choque entre la vida personal y la profesional se volvió inevitable. Antonio Rossi había logrado construir un imperio mediático a base de disciplina y determinación, pero la vida privada, ese espacio que siempre había mantenido bajo llave, comenzó a reclamar su atención de forma ineludible. La pandemia, con su aislamiento forzoso y sus restricciones, le había mostrado algo que durante años había ignorado, que el tiempo perdido con quienes importaban no vuelve, y que la ambición, aunque poderosa, no puede reemplazar la cercanía humana. Los días de abril transcurrían con un ritmo agotador. Las noticias de última hora, las reuniones de coordinación y la preparación de reportajes exigían una energía que parecía ilimitada, pero Antonio sentía que algo dentro de él se agotaba con cada jornada. Las noches, en lugar de ofrecer descanso, se convirtieron en un espacio de reflexión incómoda. Frente al espejo del baño, a menudo se sorprendía observando sus ojos, más pequeños, más cansados, con un brillo que antes no estaba presente. No era solo el cansancio físico, era el peso de la soledad, de decisiones que habían marcado su vida de manera irreversible. La relación con su familia era particularmente compleja. Sus padres, orgullosos de sus logros, no dejaban de expresar preocupación por su estado de salud y su aparente estrés constante. Pero Antonio, educado para enfrentar cada problema con resolución y frialdad, encontraba difícil abrirse. Hablar de emociones o de miedo se sentía como una debilidad que podría desestabilizar todo lo que había construido. Su madre le llamaba varias veces al día, preguntando si había comido, si había descansado, si estaba cuidando su salud. Antonio sonreía y respondía con monosílabos o frases cortas, asegurando que todo estaba bajo control, aunque sabía que no era verdad. En medio de esta tensión, surgió un proyecto televisivo que prometía ser un éxito rotundo. La productora quería que Antonio asumiera un rol protagonista en un programa de investigación de alto impacto. Era la oportunidad que todo periodista anhelaba: visibilidad, reconocimiento y el control creativo sobre el contenido. Sin embargo, el desafío era monumental. El trabajo implicaba viajes constantes, investigaciones en terreno y entrevistas con personas en situaciones extremas. La presión para mantener la calidad del programa mientras cuidaba su imagen personal era asfixiante. Antonio se lanzó a la tarea con la misma intensidad que siempre lo caracterizó, pero pronto comenzó a notar los límites de su resistencia. Su mente, acostumbrada a planificar y anticipar cada eventualidad, empezó a mostrar signos de fatiga. Los lapsos de concentración se hacían más frecuentes, pequeñas decisiones que antes resolvía sin esfuerzo, ahora requerían una deliberación casi obsesiva. Una entrevista que solía preparar en una hora podía tomarle días, revisando cada palabra, cada gesto, cada posible interpretación del público. La autocrítica, siempre presente, se volvió implacable. Nada de lo que hacía parecía suficiente, y cada error, por mínimo que fuera, se amplificaba en su cabeza. Fue en ese contexto que comenzó a experimentar episodios de ansiedad que antes eran desconocidos para él. Palpitaciones, sudor frío, sensación de ahogo y un miedo latente a perder el control se instalaban en momentos aparentemente cotidianos. Una caminata por el parque, una llamada inesperada, una reunión imprevista, cualquier evento podía detonar una reacción de alarma interna. Antonio se sorprendía de su propia vulnerabilidad. Ese hombre que durante años había sido el modelo de fortaleza mediática se enfrentaba a una fragilidad que no podía ignorar. La vida profesional y la personal empezaban a colisionar de manera inevitable. Su relación con su pareja, que había sido un refugio silencioso, comenzó a tensarse. La distancia física,
Los horarios impredecibles y la obsesión por el control minaban la comunicación. Antonio, que había aprendido a enfrentar cualquier desafío en cámara, no sabía cómo negociar las emociones dentro de su hogar. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y el silencio, más pesado. A veces, al regresar a su apartamento tras un día agotador, sentía que cada objeto le recordaba todo lo que había sacrificado: fotos de viajes que no había podido disfrutar, mensajes de amigos que quedaron sin responder, cartas de afecto que acumulaban polvo. Sin embargo, en medio de esta tormenta interna, Antonio empezó a desarrollar una nueva estrategia: convertir la vulnerabilidad en reflexión. Cada síntoma de ansiedad, cada señal de agotamiento, se transformaba en información valiosa para comprenderse mejor. No era un proceso consciente, sino más bien un mecanismo de supervivencia. Si podía identificar los patrones de estrés, podía anticiparlos, controlarlos y minimizarlos. La resiliencia, que siempre había sido su aliada, ahora adquiría un matiz más profundo. No se trataba solo de soportar, sino de comprender, adaptarse y encontrar un equilibrio que le permitiera seguir adelante sin destruirse. El mes de abril cerró con un hecho revelador. Durante una transmisión en directo, mientras comentaba un suceso noticioso complejo, Antonio sintió un vacío momentáneo en su mente. No era olvido, ni desinterés, sino una especie de desconexión interna que lo dejó paralizado por un segundo que pareció una eternidad. Los colegas notaron algo extraño, pero Antonio, con su habitual rapidez, recuperó la compostura y continuó como si nada hubiera pasado. Esa experiencia, aunque breve, fue un aviso claro: su cuerpo y su mente estaban enviando señales que no podían ser ignoradas. A partir de ese momento, Antonio comprendió que la vida no era solo lo que se mostraba ante la cámara. Había un terreno invisible que requería atención, cuidado y reconocimiento: su propia humanidad. Y aunque aún no estaba dispuesto a mostrar debilidad al público ni a los colegas, comenzó a aceptar internamente que el control absoluto era un mito, y que aceptar sus límites no lo hacía menos competente, sino más consciente y preparado para los desafíos que vendrían. Abril terminó, dejando tras de sí una mezcla de agotamiento, aprendizaje y un atisbo de introspección que Antonio jamás había experimentado de manera tan intensa. El hombre que parecía invencible empezaba a mirar hacia adentro, y ese proceso silencioso sería decisivo para los meses siguientes. Mayo de 2021 llegó cargado de expectativas y tensiones. Antonio se encontraba en un punto crítico: la presión laboral no había disminuido y, al mismo tiempo, la necesidad de cuidar su salud mental y emocional se volvía cada vez más urgente. Las primeras semanas del mes transcurrieron entre reuniones interminables y entrevistas que requerían máxima concentración, pero con una diferencia notable: Antonio empezó a notar que cada decisión menor, cada interacción cotidiana, podía desencadenar un nivel de estrés que antes parecía inconcebible. Una tarde, mientras revisaba el guión para un reportaje de investigación, sintió un vértigo súbito acompañado de náusea. Era como si todo su mundo interno se rebelara contra la rutina incesante. Se obligó a sentarse, respirando lentamente, tratando de calmar un corazón que latía con fuerza inusitada. Por primera vez, comprendió que no bastaba con la fuerza de voluntad para superar los límites físicos y mentales: había señales que no podían ignorarse. Decidió entonces implementar cambios graduales en su vida diaria. Empezó con lo más sencillo: cuidar los horarios de sueño, reducir las jornadas maratónicas y reservar momentos exclusivos para la introspección y la relajación. Las caminatas matutinas se convirtieron en un ritual no negociable, una oportunidad de desconectar y escuchar sus propios pensamientos sin la presión de la pantalla ni la urgencia de los plazos. Era sorprendente cómo un simple paseo podía ofrecer claridad. La mente, al no estar constantemente distraída por tareas externas, comenzaba a reorganizarse y a priorizar lo que realmente importaba. En paralelo, su relación con su pareja entró en un periodo de reajuste. Las conversaciones, antes tensas y breves, se volvieron más sinceras y pausadas. Antonio aprendió a comunicar no solo hechos o decisiones, sino emociones: su miedo a fallar, su ansiedad, la sensación de no estar cumpliendo con su propio estándar de excelencia. La vulnerabilidad, aunque incómoda, permitió reconstruir un vínculo que había comenzado a desgastarse por la falta de presencia y atención. La intimidad dejó de ser un espacio automático y se convirtió en un ejercicio consciente de escucha y comprensión mutua. El programa de televisión continuaba siendo un desafío formidable.
Cada episodio exigía investigaciones profundas, contacto con fuentes sensibles y la habilidad de narrar historias complejas de manera clara y empática. Pero Antonio había aprendido a delegar, a confiar en su equipo y a aceptar que no podía controlar cada detalle. Esta nueva actitud no solo alivió su carga mental, sino que también fortaleció la dinámica del equipo. Los colegas respondieron con entusiasmo a la confianza que se les otorgaba, demostrando competencia y creatividad que Antonio no siempre había podido aprovechar plenamente cuando intentaba supervisar todo personalmente. Sin embargo, no todo fue fácil. El estrés acumulado comenzó a manifestarse en forma de insomnio ocasional, migrañas y un cansancio que incluso los descansos programados no lograban disipar completamente. Había días en que despertaba con la sensación de que su cuerpo estaba desconectado de su voluntad, las manos temblaban ligeramente al tomar el café, la concentración flaqueaba y la irritabilidad se hacía más presente. Estos episodios, aunque breves, eran recordatorios tangibles de que la resiliencia tiene límites, y que la mente y el cuerpo exigen cuidado continuo. Fue entonces cuando Antonio decidió buscar ayuda profesional. Consultó con un psicólogo especializado en manejo del estrés y la ansiedad. Las sesiones fueron reveladoras, permitió a un experto observar sus patrones de comportamiento, identificar detonantes emocionales y diseñar estrategias concretas para enfrentar la presión sin comprometer su bienestar. Por primera vez, la terapia no fue vista como un signo de debilidad, sino como una herramienta de fortaleza. Comprendió que reconocer la necesidad de apoyo era, en realidad, una forma de proteger su capacidad de liderazgo y su creatividad, y no un obstáculo para su éxito profesional. A mediados de mayo, un evento inesperado puso a prueba su recién adquirida estabilidad. Una noticia de última hora implicaba trasladarse a otra ciudad de manera inmediata para cubrir un hecho delicado, un conflicto local con implicaciones políticas complejas. La situación exigía rapidez, análisis crítico y manejo emocional frente a entrevistados tensionados. Antonio sintió la presión clásica de la que había dependido durante años, pero algo había cambiado. En lugar de dejarse arrastrar por la adrenalina pura, aplicó las herramientas que había aprendido durante las últimas semanas. Planificó con precisión, delegó tareas de logística a su equipo y mantuvo un espacio mental consciente para procesar sus emociones sin que lo dominaran. El resultado fue sorprendente, el reportaje se completó con excelencia, y Antonio, aunque agotado, sintió un equilibrio inusual. La combinación de experiencia, autocuidado y confianza en los demás había creado un escenario donde podía rendir al máximo sin sacrificar su bienestar. Este logro reforzó la convicción de que el control absoluto no era necesario para el éxito, lo importante era la conciencia de los límites y la disposición a adaptarse, a aprender y a evolucionar constantemente. Mayo cerró con un sentido de renovación. Antonio entendió que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de soportar todo, sino en la habilidad de reconocer, aceptar y gestionar la propia vulnerabilidad. Ese aprendizaje, aunque silencioso y gradual, marcaría un antes y un después en su vida, preparando el terreno para un verano que prometía desafíos aún mayores, pero con la seguridad de que ahora contaba con herramientas internas para enfrentarlos. Junio llegó con un aire de calma inesperada. Antonio, consciente de sus límites, había logrado equilibrar trabajo, salud y relaciones personales. Los episodios de estrés intenso eran ahora manejables, y cada logro profesional venía acompañado de pausas conscientes para reflexionar y recuperar energía. Su relación con su pareja se fortaleció, la comunicación abierta y la vulnerabilidad compartida se habían convertido en pilares de la convivencia. En el trabajo, delegar y confiar en su equipo permitió resultados más sólidos y creativos, demostrando que el liderazgo no se mide por control, sino por cooperación y claridad. Antonio entendió que el éxito real no estaba en la sobrecarga ni en la perfección, sino en cuidar de sí mismo mientras seguía persiguiendo sus metas. Con esta nueva perspectiva, se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que su bienestar era la base de su capacidad para crecer, aprender y vivir con plenitud. Si esta historia te ha dejado pensando, espera a ver lo que tengo preparado para el próximo vídeo. Suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios qué otro personaje de la televisión quieres que destape. Nos vemos en el siguiente.